Es el texto que estoy manejando. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Lo estamos diciendo de hace 2 domingos. Estamos tocando trompeta, estamos dando alarma. ¿Por qué en Sión, pastor? Si en Sión huele a alabanza, en Sión huele al perfume de Dios, Sión es la casa de Dios. Bueno, hay un porqué. Sión no debe de descuidarse. Por eso dice que de Sión saldrá la salvación. ¿Ok? Toquen trompeta en Sión. Y dice ¿por qué? Dice 2 razones. Porque viene el día de Jehová. Diga conmigo, viene el día de Jehová. Y luego dice la razón número 2, muy parecida, pero dice porque cercano está. Ese día está cercano. Dígale al que está a su lado, el día está cercano. Cualquiera podría decir, no, pues ¿desde cuándo están diciendo que ese día está cercano? Bueno, hay un texto para esas personas. Hay un texto directo, duro y a la cabeza para las personas que dicen, pues ¿desde cuándo están diciendo? Bueno, el texto para ti, hay de aquel hombres malditos que tienen por tardanza la venida del Señor, porque el Señor vendrá a esa persona. No está hablando del arrebatamiento, está hablando de muerte, está hablando de un trato directo, está hablando de un quebrantamiento directo. Dice, porque la venida de Dios sobre ese hombre vendrá a la hora que éste no lo espera. Entonces, la palabra de Dios para personas que dicen el Señor tarda en venir, es esa palabra. Es una palabra de advertencia muy, muy tremenda. Joel capítulo 2, ahora verso 10 y verso 11. Delante de él, delante de ese día cercano, pero también dice que delante de la venida de Dios vienen acontecimientos. Digan fuerte, acontecimientos. Delante de la venida de Dios, antes de que Él venga, vienen acontecimientos. Dicho sea de paso, cuando lleguemos al tema del arrebatamiento, que todavía no es mi tema, ahorita estamos viendo un panorama general desde hace 2 semanas, incluyendo el viernes, sobre el tema alertas. Pero así como Juan el Bautista preparó el camino a Jesús, ahorita el falso Cristo está preparándole la venida al anticristo. ¿Quién es el falso anticristo? Vimos un pedacito el viernes, vimos cómo en diferentes partes del mundo hay muchos falsos profetas, increíblemente arrastrando a masas de gente. Y lo tengo que decir así, uno de ellos es de la Iglesia Universal. Mira, no le pasé la foto allá a Multimedia, pero el día 4 de este mes, yo lo tengo en mi muro de Facebook, pero en el día 4 de este mes se reunió el expresidente de Israel con el Papa Francisco para ver la planeación de una religión mundial con la gran excusa de traer paz al mundo y evitar lo más posible las muertes, lo cual se oye muy bien. Pero los que dicen, los que están en el Espíritu, saben lo que está aconteciendo. Si tú andas de aquí para allá, andas de carnal, andas que no entiendes la Biblia, que no te congregas, que no eres firme en la fe de Cristo, tú no entiendes lo que te estamos hablando. Tú no entiendes entonces lo que la Biblia te está diciendo. Y para ti únicamente son acontecimientos raros. Pero los que están afirmados y afilados y arraigados en la palabra, cuando ven esas cosas, saben que son señales que se están cumpliendo. ¿Hay gente aquí de esos? A ver, levante su mano. Y dice el titular, aquí yo tengo la foto, lástima que no la podamos pasar allá, pero te voy a leer cómo dice la foto. Esto no es culpa de ahí arriba, esto no se los había pasado a ellos. Y habla cómo esta gente se está viendo ahorita mismo con el Papa Francisco para planear una religión mundial.
Lo de una sola moneda podía estar visto desde hace ya tiempo, ¿no? Sabemos que el dólar va a caer, que va a perder su poder y que Dios está tratando fuertemente también con los Estados Unidos para que la gran cantidad de creyentes adormecidos volteen a ver a Dios. Dice el periódico La Jornada el viernes 5 de septiembre del 2014, dice que esta acción haría frente a terroristas que matan en nombre de la fe. Explican: Simón Pérez propone al Papa crear un organismo mundial de las religiones. El Papa Francisco recibió ayer al expresidente de Israel, Simón Pérez, quien planteó la necesidad de crear una organización de Naciones Unidas de las religiones. Ecumenismo, vaya. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que el pontífice escuchó con gran interés la propuesta que le están haciendo. Usted sabe bien que estos son únicamente escenarios que se están cumpliendo para los preparativos para el anticristo. Entonces la Biblia habla que delante de él, en el verso 10, capítulo 2 de Joel, delante del día de Jehová, del día que está cercano a ocurrir, traigo unos videos, ahorita les voy a mostrar. Delante de él, no habla que ya está ocurriendo su venida, habla que delante de él, dice, se estremecerán los cielos. Te habla de acontecimientos en los cielos. Y luego marca también unas señales muy claras. El sol y la luna se van a oscurecer. Nos hablan de eclipses lunares totales, eclipses solares totales. La semana pasada te pasé un video de aproximadamente 8 minutos que tienen que ver. Ahí está la publicación donde están en el Vaticano el expresidente y el Papa Francisco. Te digo, si tú no estás arraigado en la palabra, tú dices, oye, pues qué padre, ¿no? Dicho sea de paso que ahorita un montón de creyentes y un montón de pseudopastores han caído en una desviación, en lo que llamamos ecumenismo. Pero luego te traeré eso en otras entregas juntamente con evidencias, donde la Biblia habla que tenemos que estar atentos a no mezclar en esos días con nada, sino únicamente estar con la palabra. El sol y la luna se van a oscurecer. La semana pasada te pasé ese video de 8 minutos donde explica a grosso modo sobre las tétradas. ¿Qué son esos? Son una serie de eclipses lunares totales de 4 lunas. Por eso es tétradas. Son 4 lunas de sangre, 4 lunas rojas. Mira, cuando yo andaba fríísimo en el Señor, yo no conocía al Espíritu Santo, pero tenía muy en el fondo de mi corazón bien arraigadas esas palabras, esas profecías. Y cuando escuchaba ya a lo largo que en un futuro iban a venir lunas rojas como nunca antes lo había visto, de repente mi corazón empezaba a palpitar por la conciencia tan cochina que traía. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, todo espíritu de temor se va, porque el perfecto amor lo echa fuera. Amén. Entonces, y vemos, ahorita lo vamos a ver en el video, un poco explicado, dura muy poco, cómo ante mucha gente en todo el mundo está hablando de estas 4 lunas de sangre. Que esas 4 lunas de sangre, la primera ya ocurrió. Bueno, para empezar, tenían cerca de 500 años que no ocurría esas tétradas de esta manera, ¿sí? Y lo que está por acontecer, bueno, ya ocurrió en el 15 de abril, que fue la primera luna de sangre. La segunda viene, ¿qué día? 8 de octubre. El otro año viene en el mismo mes y viene abril y octubre del 2015. Y estas 4 lunas, o la tétrada, es en un lapso exacto de 2 años. Cada luna en una separación de 6 meses. Pero lo poderoso y lo profético aquí es que cada luna se cumple exactamente en fechas de fiestas judías. Explícitamente, abril
15 de abril viene siendo la fiesta de la Pascua. Y luego en octubre la de los tabernáculos. Yo te digo, pon atención, no te me pierdas ni viernes ni domingo, porque luego voy a entrar a las fiestas del pueblo de Dios. Estaba leyendo un estudio sobre escatología. Dice, para entender mayor ese tema, dice, tienes que estudiar cada fiesta del pueblo judío. Entonces dice, bueno, pues ¿qué me pueden enseñar? Si tú tienes hambre de Dios, Dios te va a revelar, aún en la fiesta de los judíos, los tiempos que estamos viviendo finales. Es muy padre ver a ateos que están ahorita agarrando la Biblia. Ponle que no creyendo, pero ¿por qué la agarran? Dicen que el miedo no anda en burro, ¿verdad? Pero anda en algo. Y bueno, dicen, hemos escuchado, entonces no nos salieron tan ateos. Quiere decir que en su hombre escondido, en su hombre secreto, tienen una Biblia por ahí. Dígale que está a su lado, tú pareces ateo, pero dentro de ti sí lees la Biblia. Delante de Él se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dígale al que está a su lado, a Dios no le importa si crees que viene o no, Él viene. Es que yo tengo mi explicación. Mira, Dios es Dios sin ti y sin mí. Dios viene, lo creamos o no lo creamos. Hay predicadores que dicen, lo insisto, predicar ahorita sobre la venida de Cristo, dice, no es el tema. Hay otros temas. En verso 30 y verso 31, y daré prodigios en el cielo, es decir, prodigios, señales, y daré señales en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla. Nos habla de un eclipse total. Déjame decirte eso. En medio de esos 2 años, en medio de esas lunas, en medio de esas 4 lunas, está un eclipse solar que también concuerda con fechas de los judíos. Ahora dice que aquí que el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Eclipse de sangre. Dice, antes esto va a acontecer cuando tú veas eso. Yo sé, antes los científicos decían, bueno, siempre ha ocurrido, pero hoy no están diciendo eso. Hoy los científicos no están diciendo eso. Ahora dicen, ¿será lo que habla la Escritura? Quiere decir que los científicos no eran tan científicos, sino que saben de la Escritura. Diga conmigo, todo mundo sabe de la Escritura. Pocos la quieren creer. Dice que estos acontecimientos, explícitamente el verso 31, dice, el sol se va a oscurecer y la luna se va a poner en color sangre. ¿Antes que qué? Antes que venga el día grande y espantoso. La Nueva Traducción Viviente dice, el sol se va a oscurecer y la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y terrible día del Señor. O sea, cuando veamos esto, es que nos está anunciando que esos acontecimientos van delante de la venida del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 12 y verso 17. Y vaya preparando Lucas 21, 25. Verso 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y una luna se volvió toda como sangre y la luna se volvió toda como sangre. Eclipses, vuelvo a lo mismo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Escúchame, Dios me dio un texto, ahorita te lo voy a decir enseguida, donde el Señor reprende en esta generación a gente que está viviendo, aún sabiendo de estos temas que estamos predicando, pocos, pero lo estamos predicando.
Y dicen como si nada, sí Señor, ven. Y no cambian. El Señor enojado dice, ¿cómo dices que venga si cuando no sabes el día que te espera? Hay gente, escúchame, sin escrúpulos espirituales, viviendo una vida tan fría, una vida de robo con Dios. En la mañana que orábamos aquí, no pude evitar derramar lágrimas de gratitud, porque me vino Mateo 6 a mi mente. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo empecé a llorar de gratitud. Santificado. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Al estar aquí, al venir a reunirte, al venir a separar un tiempo para mí en oración, y luego en la preparación, y luego en el servicio, dice, estás separando mi nombre. La palabra santificar es apartar. Cada que usted va a la Biblia, cada que usted habla del amor de Cristo, cada que usted se congrega, cada que usted obedece al Señor, ¿sabe lo que estás haciendo? Estás santificando el nombre de Dios. Estamos santificando el nombre de Dios. Pero hay personas que muy vagamente no santifican el día de Dios. No santifican, hay más, ni el lunes, ni martes, no abren la Biblia. ¿Cómo van a conocer el amor de Dios? Inclusive dice la palabra, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les anuncia? Por eso el mensaje es de alerta, es de alarma para el monte de Sión, es decir, para la iglesia que dice ser apasionada. Dice el Señor, ¿en verdad quieres que venga? ¿En verdad me dices ven? Cuando no sabes lo que te espera. Dice el verso 17 de Apocalipsis capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lucas 21, 25, entonces habrá señales. Hey, todas las señales siempre van a involucrar al sol y a la luna y a las estrellas. Tengo un video que te voy a mostrar en otro servicio. Es un video de la NASA, es muy interesante, de cómo ellos nos explican cómo al principio de este año y hasta lo que va de este año, ahí es lo que la gente piensa que es una lluvia de estrellas, pero dice, son pedazos de asteroides que nunca los subimos en nuestros estudios, en nuestras señales, en nuestra ciencia, en nuestros equipos. Hubo una roca pequeña, pero que causó mucho daño a Rusia, que si esa roca hubiera caído en el mar, hubiera causado un gran desastre. Eso fue entre el 2012 y el 2013. Pero mira, los científicos dicen, no, ni nos pasó para aquí. En otros aparatos nunca pasó. Es que escúchame, es como cuando no sé qué gobernador de aquí de Nuevo León y en qué gobierno de ellos, uno de ellos dijo, andamos queriendo comprar un seguro para Monterrey, porque creemos que luego va a venir un fuerte sacudimiento a Nuevo León. ¿Qué seguro te puede librar de la mano de Dios? Nada, solamente la mano de Dios. ¿Qué seguro? En los días de Noé, la gente, por más que corrió a las más grandes cumbres diciendo aquí estamos a salvo, todo fue cubierto por agua, como estaba estipulado en su palabra. ¿Cuál era la salvación? Lo que despreciaron. ¿Qué despreciaron? El arca. ¿Qué despreciaron? La palabra de Noé. En el Nuevo Testamento dice, no desprecies una salvación, no desprecies una salvación tan grande. Hay gente que vive de una manera que a los cuatro vientos le dice, la salvación sí, pues luego me arrepiento, Cristo es amor y siempre me perdona todo. Sí, pero olvidas que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Mira que no dejes de alcanzar la gracia por la cual algunos se desviaron pisoteando la gracia, la sangre, la fe, el nombre de Cristo. Todos los eventos que anuncian que Cristo viene están relacionados con señales en los cielos. De hecho, decía un teólogo, pues bueno, las señales en la tierra nos es común, un terremoto aquí, un tsunami allá, etcétera, etcétera, cambios climáticos muy poderosos. En la tierra está bien, pero en los cielos, señales en los cielos es otro boleto. Por eso dice el Señor, cuando veas todas estas cosas, levantad nuestras cabezas, erguidos, porque nuestra redención está muy cerca. Dale el aplauso al Señor, muy cerca. Dice aquí en el verso 25 de Lucas 21 que habrá señales en el sol y la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. No es otra cosa más que el mar se sale de sus cauces, tsunamis. Aquí en ese punto, Eliezer, me quiero parar tantito. Hay un video que anda circulando por ahí de un profeta, Efraín Rodríguez, así lo digo directo, puertorriqueño, que trae vuelto de cabeza a varias naciones. Este hombre dice que Dios le habló y dice que en este año, para mí esa no es ni una profecía, de aquí en adelante espera lo que está escrito en la Biblia. Muchos recurren al hermano Nostradamus, tu compadre, y otros al otro compadre, Walter Mercado. No te hagas, tienes cara de Walter Mercado. Traes el horóscopo acá. Lo que habla Nostradamus no es otra cosa más que muchas copias de lo que está escrito en la Biblia. ¿Habrá desastres naturales? Claro, pues lo dice la Biblia. Pero ese video, mira, si tú andas frío, míralo. Te vas a convertir. Yo lo miré como a eso de la 1 de la mañana. Lo vio Devani conmigo, por eso la ves un poco diferente. Y la vio mi esposa también. Está muy alarmante, está muy tentador. Te dice que lo cheques, que hables con Dios, que te indique qué es lo que tienes que hacer. O sea, hay toda la palabra es muy buena. Únicamente Él dice que este año va a caer una roca grande, un meteoro, un asteroide, perdón, en Puerto Rico. Puerto Rico, amado, en Nuevo León es más grande que Puerto Rico. Es una isla. Y si tú analizas bien el video, porque yo veo aquí que varios lo han compartido, pero está bien, los veo más santificados. Y hay varias, ¿cómo te diré? Diferencias. Él mismo se contradice en algunas cosas, porque dice que ese asteroide va a llegar a todo el mundo. Va a haber una ola gigante de 1000 metros que va a arrasar. Dice que eso va a caer un día antes del día último de este año, a las 2 de la mañana. Dice, quiero aclarar, dice este hombre, que no es la venida de Cristo, que no es el rapto. Dice, pero sí es el juicio de Jehová. Es Dios pisando la tierra. Dice que eso va a provocar un terremoto de 12 puntos. Dice, no existe un terremoto así. No es otra cosa más que Dios poniendo su pie en la tierra. Y dice por qué. O sea, está muy, muy tremendo el video. Dice, Dios trayendo juicio. Es un juicio antes de lo que viene. Y dice, en México tocaría a las 5 de la mañana. Por ejemplo, dice que de Estados Unidos morirían cerca de 30 millones de personas. En México habla de otros varios millones de personas y un montón de millones de personas muriendo. Pero dice que Venezuela casi no va a ser afectado por esa ola, porque va a ayudar a los que queden en Puerto Rico. Si el epicentro es en Puerto Rico,
¿Usted quiere que quede alguien vivo? ¿Ah? No. Y yo puse a investigar a ese profeta. Y ese profeta, escúcheme bien, pellizca al que está a su lado, dile: mira, yo sé que es la hora del arrarrorro niño y a la no sé qué más, pero acuérdate esto. Este hombre, el año pasado en Puerto Rico, lejos de predicar la palabra, él decía: Dios me muestra esto. Es una irresponsabilidad y una imprudencia y una falta de ética pastoral y ministerial. Dios me muestra, dice, que antes que acabe el 2013 va a morir, y dice el nombre del pastor de Puerto Rico, un pastor prudente, un pastor muy querido en Puerto Rico, que es serio, no le conoce ninguna desviación doctrinal. Dicen que él se va a morir. Dios me dice que se va a morir. ¿Eso es prudencia? Alarmó a toda la familia, a la iglesia y un montón de cosas. Y él dijo: y si no muere, yo sería un falso profeta. Yo dejaría de predicar y de profetizar en nombre de Jehová. Lo raro es que casi nunca menciona el nombre de Jesucristo. La Biblia dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre le será hecho. ¿Sí? Se llegó la fecha y no murió. La Biblia dice: ¿quieres conocer a un falso profeta? Lo que profetice no se cumple. Si es un escándalo en Puerto Rico. Y luego, ¿cómo se llama aquel que olvida las cosas y sigue hablando como si nada hubiera pasado, aun cuando quedó mal? Sinvergüenzada. Amnesia, yo sé, pero sinvergüenzada ministerial, un descaro, no tener temor de Dios, es terrible. ¿Y sabe qué pasó? Que él siguió predicando, le mandó una carta a la NASA, le mandó una carta a Obama y les dijo: prevengan esto y esto. Ya te dije, los gobiernos del mundo ya se les salió toda la información de las manos. Obviamente sí viene la NASA, sí sabe que viene algo tremendo a la tierra. Eso lo sabemos todos. Y este hombre, lejos de predicar la palabra, él inicia el 2014 predicando y viene un desastre, y luego dice: por segunda ocasión Dios me muestra esto, que el 1 de septiembre acaba de pasar, ahora sí va a morir. El mismo pastor. Y fíjate, y luego tengo el video, al que quiera se lo muestro. Dice: y si no muere, lo dice como 5 o 7 veces. Yo no soy falso profeta, pero tiene que morir. En otras iglesias está comprobado, dijo: Dios lo va a matar. Esa no es palabra de Dios. Te voy a decir fundamento bíblico. Cuando el rey Ezequías enfermó de muerte, no lo hablaron a los 4 vientos para ridiculizar al rey. Dios respeta autoridades. Ese es su orden. Dios le habla al profeta. Dice que Dios no hará nada sin que se lo revele primero a sus profetas. Bueno, le habló al profeta Isaías y le da palabra para traérsela al rey Ezequías. Viene el profeta y le dice: sé que estás enfermo, pero Dios te da esta palabra. Ordena tu casa, porque esta noche partes con Dios. Se cumplió. Este hombre oró, le dieron 15 años más de gracia. Pero mira el orden de Dios. Entonces este hombre, Efraín Rodríguez, dice: si no muere el 1 de septiembre, yo sería un falso profeta.
¿Tú crees que Dios va a andar perdiendo el tiempo con esas profecías para perder tiempo en la palabra de Dios? Pastor, pero usted lo está perdiendo. No, te estoy poniendo bajo una instrucción para que no pierdas tu tiempo viendo lo que no tienes que ver. ¿Quieres estar preparado? Ve a la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes qué pasó? Que el pastor que dicen que iba a morir, 2 días antes llega de un viaje ministerial, baja del avión y los reporteros inmediatamente van con el pastor. Dice: ¿ya tiene comprado todos los servicios funerarios? Porque en 2 días se muere usted. Y el pastor serio dice: yo no creo eso. Todos vamos a partir con Dios un día. Dios lo sabe, Dios lo tiene estipulado, o si no, que Dios nos lleve en su arrebatamiento. Y dice: ¿pero qué le tiene que decir a este profeta? Queriéndolo lanchar, dice: no tengo ni una palabra para él. Lo único que le digo es que se arrepienta. En 2 días, era el día 1 de septiembre. Y el día 1 de septiembre habría una convocatoria evangélica masiva de oración por Puerto Rico y por las naciones, dirigida por este prudente pastor. ¿Y sabes qué? Ahí estuvo predicando, ahí estuvo orando y no murió. Sigue vivo hasta ahorita. ¿Y sabes qué dice Efraín Rodríguez? Dice: sí murió, pero en el espíritu. Diga al que está a su lado: nunca juegues con la profecía. Mateo 24, verso 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando eso suceda, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿De qué manera? Con poder y con gran gloria. Quiero que veas el siguiente video, el video que vamos a presentar. Un día yo prediqué sobre estos. Vamos a esperar. Un día yo prediqué sobre estos acontecimientos que se siguen dando. Escuche bien. Listos el sonido. Son sonidos de chofares, sonidos de trompetas en los cielos, en todo el mundo. Sonidos muy claros. ¿Se acuerdan cuando prediqué eso sobre la palabra sonidos? ¿Se acuerda? Si usted quiere saber más de esto, pídale a Laura el DVD o la grabación de esa predicación, sonido. Eso está ocurriendo, ya ocurrió en Monterrey. ¿Por qué no pasó el de Monterrey? Porque son muy maldicientos. Se está pasando el video y todos están ahí, pura maldición. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Vamos a Sofonías, créame lo que sí viene en la Biblia. Sofonías capítulo 1, verso 14 al verso 18. Quiero que lo leas acá. Usted anótelo ahí en sus apuntes y vamos a leerlo acá en la pantalla con la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjese lo que habla. El gran día del Señor está lejos. Retarda, ¿verdad que sí?
Voltea con alguien, dile, ¿tú crees eso? Si te dice que sí, dile, entonces ¿cómo estás viviendo? Dile a alguien, va a venir Cristo y nunca me invitaste a nada. Va a venir Cristo y nunca te vi la Biblia en la mano. Es más, escúcheme, le lanzo un reto. Antes que acabe este año, si Dios nos los permite, gánate a alguien para Cristo, uno. No, yo quiero a 1000, a uno. Gánate a uno. Gánate a uno para Cristo. Pero no ser gente que salva o ser gente que hace que nazcan nuevos creyentes irresponsables y que los dejen tirados por ahí. No. Gánalos para Cristo y discípulalos. Acomódalos en una iglesia más cercana, con sana doctrina, o tráelos a este lugar. Uno. ¿Podrás? Dígale a alguien, ya mero Cristo viene. ¿Y cuántos has ganado? ¿Cuántos? Oh, yo he ganado bastante. ¿Dónde están? Y luego vas a querer hablar como español. Bueno, viejo, yo he ganado bastante. ¿Dónde están? Uno. Dice que el que gana almas es sabio. Y aquel que logra hacer del pecado, volverse del pecado al camino de verdad, dice, hace que el cielo entero se llene de gozo y regocijo. Porque es lo que más ama a Dios. El gran día del Señor está cerca. Y dice, viene, ¿de qué manera? ¿De qué manera viene? El día del Señor, ¿qué dice? Se escucharán fuerte ruidos horribles. El día del Señor se escucharán ruidos horribles, y luego dice gritos de guerra. Ese será un día lleno de ira, dice, de dificultades, lleno de angustias. Día de ruina, de destrucción, de oscuridad, día de nubes espesas. Hay otro video, es que no les puedo soltar todos los videos así, pero hay un video que es tan alarmante como en una población de cierto país. Te va a tocar precisamente el viernes, primero Dios, ver ese video, en cómo viene una ola gigantesca, como que si fuera una gran ola de agua, pero es una nube que como que viene, es enorme y es de palmo a palmo, viene casi tragando, como tragándose a un pueblo. Es un video que el aldeano lo toma en vivo, así, ¿no? Son señales, son acontecimientos. Habla ahí que días de nubes espesas y oscuras, en el que sonarán, ¿qué cosas? ¿Sonarán qué? Y grito de batalla contra las ciudades fortificadas y sus torres de defensa. Le haré la vida tan difícil a esa gente que caerán por todos lados como ciegos. Ellos pecaron contra el Señor, por eso se derramará su sangre. Y dice, y esta cubrirá la sangre el suelo como polvo. Sus cuerpos quedarán regados por el piso como excrementos de animal. No podrán salvarse ni siquiera con todo su dinero. El día en que el Señor muestre su furia, el fuego de su ira quemará toda la tierra. Sí, Él destruirá por completo a todos los habitantes de este lugar. Dígale que está a su lado, tú no te quieres quedar. Quiero que veas el siguiente video, dura 3 minutos con 2 segundos. Sonido, por favor. Empiézalo, por favor. Profética.
Proféticamente hablando, el año 2014 es muy significativo porque se verán lunas rojas tétradas, es decir, 4 eclipses lunares que hacen ver a la luna de color rojo como cubierta de sangre y que coinciden con fiestas de Israel relacionadas con algún acontecimiento de la salvación. Lunas rojas tétradas han coincidido con la Pascua judía en Egipto, con la Pascua de Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección, y en Pentecostés. Lunas rojas tétradas ocurrieron también en 1948, cuando los judíos volvieron a la tierra prometida y se iniciaron los últimos tiempos, según las profecías bíblicas. La primera luna roja de 2014 ocurrirá en Pascua, del 15 al 17 de abril. La segunda durante la fiesta judía de las Palmas, el 10 de agosto. La tercera en la Pascua de 2015, el 4 de abril. Y la cuarta durante la fiesta de las Palmas de 2015, el 28 de septiembre. Las 7 fiestas que Moisés prescribió celebrar a los judíos coinciden con 7 eventos salvíficos en Jesucristo. La primera es la Pascua, que celebra la liberación de los israelitas esclavizados en Egipto, que se amplía en Cristo, que libera del pecado y de la muerte a toda la humanidad. La segunda es la fiesta judía de los panes ácimos, que se llevó a plenitud al día en que Jesús estuvo en el sepulcro. La tercera es la fiesta judía de los primeros frutos, que se hace plena el día de la resurrección del Señor. Y la cuarta es la fiesta judía de Pentecostés, que Dios llevó a plenitud enviando el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo. Estas 4 fiestas se celebran en la primavera. Las otras 3 fiestas judías, pendientes de llevarse a su plenitud, se celebran en el otoño y son la fiesta de las trompetas, que corresponderá al rapto de la iglesia, en que los santos serán llevados al cielo, según San Pablo; la fiesta del día de la expiación, o Yom Kippur, que coincidirá con los 7 años de la gran tribulación y el retorno glorioso de Cristo; y la séptima fiesta, la de las Palmas o Tabernáculos, que corresponderá a los 1000 años del reino de Cristo en la tierra. La sorprendente correlación entre estas fiestas judías y el raro fenómeno cósmico de las lunas rojas tétradas hace pensar en que la intervención divina en la humanidad puede estar tan cercana como este año 2014. Respecto a la luna roja, dice el profeta Joel: el sol se volverá oscuro y la luna se convertirá en sangre antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Y el libro del Apocalipsis establece: cuando el Cordero abrió el 6º sello, se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como vestido de luto, y la luna entera se tiñó como de sangre. Un evento poco cubierto por los medios de comunicación sucedió en Jerusalén, donde se anuncia que el día de la segunda venida de Yahoshua HaMashiach, Jesucristo, está próximo a suceder. Amén. Gracias, Eliezer. Vamos al libro de Amós, capítulo 5, verso 18 al 20. Escríbalo ahí, se lo voy a presentar acá arriba, Eliezer. Amós, capítulo 5, verso 18 al 20, con la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjese, esta es una palabra de amonestación. Es una palabra de amonestación. Vamos a leerlo fuerte todos, claro. 1, 2, 3. Oigan ustedes, otra vez, oigan ustedes, los que desean tanto que llegue el día del Señor. ¿Acaso no saben cómo será ese día del Señor? Pues será de oscuridad y no de luz. Será algo así como cuando alguien huye de un león y se encuentra con un oso, o como cuando uno entra en su casa y se recuesta contra la pared y lo muerde una serpiente. El día del Señor será de oscuridad y no de luz. Será un día negro sin claridad alguna. Vuelvo a decirlo, dígale a alguien: tú no te quieres quedar. Y si tú andas medio frillón con Dios, mira, escúchame, ya no juegue con eso, amado. Vuelvo, insisto, yo veo mucha gente que dice: sí, Señor, ven, dice Dios. ¿Para qué? Te amo tanto que ahorita yo no puedo venir por ti. Pero el que viene, viene. Ahora, Hebreos capítulo 9, verso 28. La versión Dios habla hoy. Después aparecerá por segunda vez, diga fuerte, por segunda vez. Y ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que en Él esperan, a los que le esperan. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos están esperando al Señor? Ahora, usted sabe muy bien
que Cristo no viene en esa segunda venida con relación al pecado, porque la primera venida, es decir, cuando Cristo vino a nacer en ese mundo a través de mujer, a través de virgen, por eso se le dice el Hijo del Hombre, ¿ok? Esa primera venida de Cristo, su primera estancia aquí en la tierra fue para tratar con el pecado, que ahorita lo quiero ver. Pero la segunda venida, que es la que estamos esperando, nada tiene que ver con relación al pecado. Cristo viene a llevarse a los que únicamente estuvieron en relación con Él. ¿Qué es lo que te hablamos más? Relaciónate con Dios, adora al Señor, únete con Él. Por sobre todas las cosas, guárdate tu corazón, porque de Él mana la vida. Afianza tu relación con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Métete a la Escritura, métete a la oración, métase a ayuno. No se deje de congregar, porque esa es otra señal de los últimos tiempos, la mala costumbre de dejarse congregar, como algunos la tienen por costumbre. Y dice el Señor, yo no vengo en mi segunda venida con relación, no vengo con nada que tenga que ver con el pecado. Y luego, ¿a quién se va a llevar? ¿A poco Dios va? Escúchame, Dios ha dado suficiente tiempo. Es como los tiempos de Noé, hasta que se cerró el arca, hasta que Dios dio la orden, su mano cerró la puerta del arca y el agua se tragó a todos. ¿Dios fue injusto? No, Dios fue amor, Dios les advirtió, pero no quisieron la gente, no quiso la gente. Ahora, dice aquí que esta segunda venida, Cristo no viene en relación con el pecado. Yo quiero que digas conmigo, la primera venida, Cristo vino a tratar con el pecado, nos vino a ser libres del pecado, vino a derrotar el pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, si Cristo no viene en esta vez con nada que tenga que ver con pecado, ¿por qué seguir viviendo en pecado? Si Cristo ya vino a pagar por ello. Si Cristo no viene con algo que tenga relación con el pecado, ¿por qué nosotros nos tenemos que seguir relacionando con el pecado? Eso es un insulto, darle el espaldazo a Dios, decir, bueno, pues yo no te pedí venir. Y sabes una cosa, ¿te has preguntado alguna vez en realidad por qué Cristo vino, por qué Cristo murió? La semana pasada hablábamos de dos venidas. La primera, para tratar con el pecado. La segunda, viene a llevarse a los que honraron ese sacrificio por el pecado, no los que practican el pecado. La Biblia habla de los tales que no van a heredar el reino de Dios. Esos tales son los que viven todavía en pecado, jugando a la doctrina de la supergracia que está de moda. Tú puedes golpear a tu esposa, se acabó, Dios ya te perdonó ese pecado. Tu mujer puede serle infiel a tu esposo cuantas veces quiera, se acabó, Dios ya te perdonó ese pecado. Escúchame, esa es una burrada, es una blasfemia. Yo no sé cómo no leen Romanos capítulo 6 desde el verso 1 hasta el último verso. Dice Pablo en Romanos 6, dice que Dios no nos ha dado la gracia para seguir viviendo en pecado, o para tener libertad para pecar. Dios nos ha dado la gracia, escúchame bien, para honrar a Dios en todo momento. Todos pecamos de una u otra manera, pero la Biblia habla sobre la gracia sobre aquellos que no pecan deliberadamente. Y si tú y yo pecamos en palabra, en oído, en pensamiento, en cualquier cosa, cuando te duele tu corazón, un día le preguntaron a un gran hombre de Dios, dice, es que yo siento que blasfemé contra el Espíritu Santo, y yo he leído que la Biblia habla que todo pecado será perdonado, pero no la ofensa contra el Espíritu Santo. Y él venía muy triste, venía muy cargado, y el pastor muy sabio le dice, veo que te duele mucho, ¿verdad? Y se te digo una cosa, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo odia a Dios. No hay arrepentimiento, no hay nada, se burla de Dios. ¿Sabes hasta dónde están llegando las blasfemas contra Dios? ¿Sabes tú que están por lanzar al mercado de los juguetes en diciembre como las Barbies, pero a Cristo crucificado, la Barbie de Cristo?
a Cristo como una Barbie. Es una blasfemia contra Dios mismo, contra el Hijo de Dios. Y ese pastor le dijo: ¿sabes? Todavía el Espíritu Santo está contigo. ¿Por qué me doy cuenta que el Espíritu Santo está contigo? Porque te había arrepentido, porque te ha pesado. Si tú andas mal, escúchame bien, pero te duele lo que estás viviendo y tú dices que yo quiero salir de eso, te tengo buenas noticias. Hay algo de Dios dentro de ti todavía. Amén. Hay algo de Dios dentro de ti. Escúchame estos últimos minutos. Pasa el equipo de alabanza, por favor. Escúchame, voltea con alguien, dile: hay mucho de Dios todavía en ti. Limpia la casa del Espíritu Santo. Yo ocupo su atención en estos últimos minutos que me quedan. Cristo, la primera venida, vino para tratar con el pecado, para aplastar al pecado y para darle a ti y a mí, a los que recibieran de voluntad propia su amor, Juan 1:12, a los que aceptaran su sacrificio, a los que aceptaran su señorío, les dio la autoridad de señorear sobre el pecado. Alguien diga amén. Diga al que está a su lado: el pecado no te señorea. Diga fuerte: el pecado no me enseñorea. ¿Alguien sabe por qué? Porque desde que usted y yo le abrimos la puerta a Cristo, la autoridad de Cristo pasó a nuestra vida y ahora nosotros podemos decir al pecado: no. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Ya estoy crucificado con Cristo, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Ya el pecado que antes moraba en mí ya no me gobierna. Cristo vino a vencer mi pecado. Ahora escuche, por favor, ocupo su emoción, una sana emoción. Yo sé que es la hora más difícil. Usted no sabe el calorón que traigo aquí, pero sígase viniendo así, muy fufu. Quiero que me ayudes a que el diablo rechine los dientes ahorita. Porque tú y yo tenemos que tener muy presente la misión de Cristo en sus venidas. De hecho, después del milenio, es muy largo eso, ¿no? Pero después del milenio viene otra venida de Cristo. Hay varias venidas. Una ya ocurrió, y esa vino a aplastar el gobierno del pecado, el gobierno de Satanás sobre aquellos que le abran su corazón a Dios. Qué tan poderoso es que cuando tú te rindes totalmente a Cristo, te bautizas en el nombre de Jesucristo y empiezas a caminar a través de la justicia de Dios. El diablo puede seguir diciendo y condenándote lo que él quiera, pero dice Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay. No hay nadie como Jesús, nadie. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Cristo murió? ¿Por qué en su primer venida pues no se quedó para gobernar? ¿Por qué en su primer venida no hizo todo lo que tenía que hacer? Sí hizo todo lo que tenía que hacer. Pero escucha, lo que te voy a decir enseguida, tienes que anotarlo. Son citas bíblicas. Escuche lo que va a hacer. Usted el martes va a abrir su casa y usted le va a compartir eso a las almas que usted va a invitar a su casa. ¿Por qué vino Cristo en su primera venida? Para tratar con el pecado, ya que la siguiente venida, la cual estamos esperando en cualquier momento, Cristo no viene en relación con el pecado. Bueno, su primer venida me dice que venció el pecado. Pero ¿por qué Cristo murió? Número uno, ¿por qué Cristo murió? Número uno, murió para cumplir la voluntad del Padre. Cristo murió para cumplir la voluntad del Padre. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 10, versos 7 al 9. Por eso dije,
Aquí me tienes, como el libro dice de mí, Cristo hablando. He venido, oh Dios, ¿a qué? ¿A qué ha venido? A hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, fíjate, Cristo hablando con el Padre, dice, aquí me tienes. Wow. A mí me parte eso, ¿no? Cristo en la tierra, en los días de su carne, plantándose, hablando con el Padre Celestial, diciéndole, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así, de esa manera, haciendo la voluntad del Padre, que dice, así quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Sabes qué es eso? La paga del pecado era muerte, pero la dádiva de Cristo es darte vida eterna. ¿Cómo no vas a amar la primera venida de Cristo? Si Cristo vino a regalarnos, vino a acabar con la primera misión, que era acabar con el pecado de muerte. Pero para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Todos tus familiares, nosotros, por eso le tenemos que apurar. Estábamos destinados a que cuando Cristo viniera nadie estuviese preparado, sino que vivieran todavía bajo la ley del pecado, bajo la corrupción del pecado. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras de Satanás. ¿Y cómo las vino a deshacer? El diablo siempre ha sido un torpe. Quiso interrumpir en el Edén, no lo logró. Pero sí entró el pecado, no lo logró, porque a partir de ahí empezó el plan de Dios. Desde ahí se marcó la enemistad de la serpiente con la humanidad. La serpiente que ahí en ese pasaje tipifica al enemigo, queriendo entorpecer los designios del Creador. 6 capítulos pasan, la tierra ya está corrompida, pero un hombre haya gracia delante de Dios. Ahorita la tierra está corrompida, pero hay iglesias que están hallando la gracia de Dios. Hay familias que están hallando la gracia de Dios. La tierra apesta, pero en ciertos lugares hay olores fragantes de adoración que salen desde los hogares, desde las mesas, desde las salas. Padres de familia que dicen, ya fui todo un tarado espiritual toda mi vida. Hijos, perdónenme, yo soy el sacerdote, pero nunca lo fui. Ahora lo voy a hacer. Abran su Biblia, vamos a abrir su Biblia, vamos a orar como familia. Hey, es día de iglesia, vámonos a la iglesia. Voy a compartir en mi trabajo, en la escuela. Voy a ser fiel mayordomo. Voy a ya no a robarle más a Dios lo que es de Dios. Voy a confraternizar con la familia de Cristo. 6 capítulos en Génesis, la tierra ya estaba corrompida. Así es el pecado, de canceroso, arrastra. Pero Dios trajo gracia. Me pesa haber formado al hombre. El hombre siempre está de continuo haciendo el mal. Hazte un arca, Noé. Hazte un arca, porque voy a rehacer toda la tierra. La Biblia habla que estos serían los días de Noé. Recuerdo a un pastor que dijo, yo pienso que este 2014 es un año de Noé. Hay que predicar la palabra. Llegamos a Malaquías cuando vemos la corrupción tan deplorable que hay, y Dios dice, hey, ustedes me han robado. Versículo 1 del capítulo 3 dice, yo Jehová no cambio. ¿Por qué dicen que cambio? Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo Jehová no cambio. Pero ustedes han querido que yo cambie. Ustedes me han retenido lo que no deben retener. Ustedes, toda la nación entera, se han corrompido y por eso están como están. Me han robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahí se acaba el Antiguo Testamento. Se acaba con una demanda de Dios diciendo, viene un día en que va a volver el amor de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Eso es algo profético también, pero escúchame. El amor de los hijos de Dios
como nunca antes va a voltear a ver al Padre para ser uno con Él. Viene el libro de Mateo, después de 400 y pico de años de silencio de Dios, no habló Dios. Lo que Dios había hablado específicamente en Isaías, el profeta mesiánico, había hablado de ahora lo que venía, la primer venida. Nadie lo reconoció. Todos lo esperaban montado en un camello del año, con una espada que matara a todos los romanos, que les hiciera la disque justicia y acabara con todos los romanos. Pero, ¿sabes? La venida de Cristo siempre es en la manera que nadie lo espera, pero siempre ha estado anunciada. Cristo no va a venir sin haberte dicho cómo serán los tiempos de su venida. En los tiempos del Antiguo Testamento, lo único que anunciaba Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y empezó a decir, y mira, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Admirable, Consejero. Y empezó a decir su gobierno, pero nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Esperaban ver otra cosa. Siempre yo tengo esta filosofía en mi vida: lo que tú y yo concluyamos de Dios o pensemos de Dios no es problema de Dios. Dios es. Dios es. Y vino ese niño, proféticamente vino a nacer de mujer, no en un palacio, sino en un pesebre. Y no porque no tenían dinero, sino porque el mesón estaba lleno. Y aquellos hombres del oriente, que no eran magos, sino eran sabios, y esos hombres no se llamaban como se llaman Melchor, ya ves, estás viendo Walter estás bien presente con Walter Mercado, tú, ¿verdad? No se llamaban así. Eso ya vino con rollos de alguien por ahí. Pero esos hombres sabían lo profético y sabían que venía un Mesías. Ellos sabían que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero ellos sabían que iba a venir de la manera menos inesperada. Pero la única guía que ellos tenían, dígame, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Profético. Una estrella los guió. Hoy el cielo nos está anunciando a través de múltiples citas bíblicas que Cristo viene y que está a la puerta. Amén. Nadie lo entendió. Cristo vino a morir para hacer la voluntad del Padre. Y Cristo se para y dice: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué escena tan más poderosa? La vez que me honraron hace 2 años con un día del pastor, y que se prepararon y me hicieron llorar como una Adelita, y yo vi a mi hija tan preparada, y a Mackenzie también actuando, y cuando se me planta la primogénita y me mira a los ojos y da las palabras y se le quiebra su voz. ¿Te imaginas esa escena del Padre Celestial que envió a su único hijo para cumplir su voluntad? Que su propio hijo, que iba a tomar la forma de siervo, el mejor cordero, por ti, por mí, por todas las generaciones, se le planta al Padre y le diga: aquí me tienes. He venido para hacer tu voluntad. He venido para quitar lo primero y establecer lo segundo. Imagínate el Padre. ¿No es glorioso eso? Que Cristo el Padre no nos dejó abandonados, porque nada podía acabar con el pecado. Nada. Ninguna religión puede acabar con el pecado. Cristo ya vino a aplastar al pecado y te da las llaves para no caer en tales pecados. Para esto vine, para hacer tu voluntad. Para esto vine, Padre, para hacer tu voluntad. Número 2, ¿para qué más vino Cristo? Para demostrarnos el amor del Padre. Para eso vino Cristo, para demostrarnos el amor del Padre.
Porque Él sabía que si seguían transcurriendo malos años, el pecado iba a acabar con el mundo de ese entonces conocido. Pero los tiempos están en la mano, en la palma de Dios, que en el tiempo estipulado Cristo vino a humanizarse a través del amor del Padre. Su segunda venida no viene a tratar con el pecado, ya lo hizo y te lo estoy demostrando. ¿Por qué seguir viviendo en pecado? Cristo número 1 vino para hacer la voluntad de Dios, pero número 2 vino para demostrarnos el amor del Padre. Tú y yo no daríamos a nuestros hijos para morir por nadie. El Padre dio a su único Hijo para morir por todos. Si tú vas conmigo ahí a Juan, primero de Juan 3:16, en esto conocemos lo que es el amor en Cristo. En esto conocemos lo que es el amor. Fuerte, léalo conmigo, porque sabes que yo siento tan fuerte el amor de Dios ahorita. Y en la peor hora, en la hora del hambre, en la hora del calor, en la hora del sueño, yo veo gravitando, queriéndonos abrazar el amor del Padre. Para esto vino Cristo, para demostrarnos el amor del Padre. En esto dice, en esto conocemos lo que es el amor. ¿Qué es el amor? En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Dígalo conmigo, diga fuerte, ¿qué es el amor? En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros prójimos. No hay mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por su amigo. Oh, amado, usted no sabe qué daño le está haciendo ahorita al diablo la palabra de Dios. Diga conmigo, diablo, te voy a decir lo que es el verdadero amor. Es que Jesucristo se entregó por todos nosotros para vencer tu pecado. Alguien puede darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Aleluya. Primera de Juan, mismo libro, Primera de Juan, capítulo 4:10. En esto consiste el amor. Ya vimos qué es el amor. Ahora, ¿en qué consiste el amor? Y escuche por favor y alégrese. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera, escúcheme, ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cristo vino para demostrarnos el amor del Padre. En esto consiste el amor. No es que en cuanto gritemos yo amo a Dios, yo amo a Dios. Está bien, pero en eso no consiste el amor. En lo que consiste el amor es que Dios nos amó primero. Puedes meterlo acá, puedes meterlo a tu cuerpo, a tu fe, a tu espíritu. Ese texto que estamos hablando, Cristo me amó antes que todas las cosas. Dígalo fuerte, Cristo me amó antes que yo lo amara a Él. Dígale a alguien, Cristo te ama desde antes que tú nacieras. Primera, bueno, ya el tan famoso pasaje Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que Dios a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dale la gloria a Dios. Dile, Señor, gracias. Dile, ¿cómo podré pagar, Señor? Dile, ¿cómo? Dile, ¿cómo podré pagar ese precio tan sublime, esa sangre que por mí se derramó? Y cómo quisiera besar
Cristo. Su primer venida vino a quitar el pecado del mundo. Quiero que mire este video. Oh Señor, gracias por amarnos, Padre. Levante sus manos, dele gracias al Señor. ¿Qué es el amor? Es que Cristo dio a su propia vida, el Padre dio a su propio Hijo. ¿En qué consiste el amor? No en cuanto yo le grite a Él que lo amo, sino que Cristo me amó primero. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la primera venida, amado. Esa es la primera venida. ¿Cómo pues podemos seguir viviendo en pecado y decir tan deliberadamente ven y seguir frío? Ven y seguir sin un espíritu de santidad. Ven y seguir viviendo sin consagración. Dios no se merece eso. Cristo en su segunda venida no viene para tratar con el pecado, viene a llevarse a aquellos que honraron su sacrificio. Oh Señor, gracias. Yo quiero que mire este video. Quiero que ponga atención. Lo puede ver así de pie si quiere. Escuche. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Estoy muy conmovido en mi corazón, porque siento el amor del Padre ahora. Y yo sé que es un sentimiento, pero es un fiel sentimiento. Puntos más abajo que traigo que ya. Espérame. Marca otro de los propósitos para los que Cristo vino en su primera venida. ¿Sabes para qué? Dice, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Eso se cumple en esta segunda venida. Quiero que veas esto, por favor. Y te invito a ti, si tú quieres reafirmar tu amor con Dios, que al término de este video tú pases aquí al altar. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si vienes por primera vez, te hago la invitación. Cristo te ama desde antes que tú lo supieras, y Cristo quiere acabar con tu pecado. ¿De qué manera? Haciendo tu decisión. Cuando acabe el video, si tú quieres afianzar tu vida con Cristo, yo te espero acá adelante. Vamos. Esa es su primer venida. Esa es su primer venida. Fortius! Tredecim! Quattordecim! Quindecim! Tredecim! Duodeviginti! Undeviginti! Viginti! Viginti uno! Viginti duo! Viginti tre!
29! 30! Non fortius! Párale ahí tantito, hijo. Prenda tantito la luz. ¿Por qué tanta humillación? Su primer venida era tratar y acabar con el pecado. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? ¿Sabes lo que es más para la mente más injusto, pero para Dios lo más sublime? Dice Isaías 53:9, que Él nunca hizo maldad. ¿No es loco eso? Lo que estás viendo ahí, obviamente es lejos de la realidad, pero nunca hizo maldad. Pero está cumpliendo con la voluntad del amor del Padre para ti y para mí, para acabar con el pecado en su primer venida. Fíjate lo que dice: nunca abrió su boca, ni hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando yo leo eso, tú y yo decimos: Señor, pero yo sí, en mí he hallado maldad, en mi boca ha habido mentira. Pero Dios dice: pero si tú quieres, tú te darás cuenta que yo traté ya con ese pecado. ¿Sabes lo que es más tremendo? 1 Pedro 22, capítulo 2, versículo 22, dice que Cristo nunca hizo pecado. Nunca hizo pecado. Pero está muriendo por tu pecado y por mi pecado. ¿No es loco eso? ¿No es ilógico, inhumano? Pero es la llave espiritual que rompe la lógica. Tú y yo, reprobados en la fe, mentirosos, maldicientos, lujurientos, nos ofendemos por cualquier cosa. Pero dice Cristo: yo te amé desde antes de que tú existieras. Yo sé que por el pecado del mundo, de uno, el mundo se infectó, pero también por la obediencia de uno, el pecado vino a ser derrotado en muchos. Dice ahí que nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que ese encuentro que leímos hace rato en Hebreos, del Padre con su Hijo, Jesucristo hablando con el Padre, me hace recordar la trayectoria de un ser humano, desde que viene y nace y crece. Jesucristo así lo hizo. Pero Jesucristo solía decir: yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Wow. Las cosas que hablo no las hablo por mi propia enseñanza, sino que lo que veo del Padre, eso es lo que aplico en la tierra. Tengo que elegir seguidores, tengo que orar toda la noche con mi Padre para ver quién me dice que escoja. Sé que voy a morir pronto, tengo que estar en el Getsemaní orando a mi Padre. Padre, ve aquel encuentro cuando Jesús le dice al Padre: heme aquí. Aquí me tienes para cumplir tu voluntad. ¿Sabes qué pasó? Que se cumple lo que habla Isaías 53.
Dice que nuestro Padre, no se me distraigan, deja que lo que tienen ahí, acá estoy. Dice que nuestro Padre descargó todo el peso del pecado en Cristo. Escucha esto: todo el peso del pecado el Padre lo cargó en Cristo y nunca cometió pecado. ¿Cuáles pecados cargó? ¿Por qué seguirlos cometiendo? Eso es abusar de la gracia. Dice en Isaías 53: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Pueden abrir las ventanas ya. Si tú tienes